Jóvenes, tengan muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches con todos. Terminen de registrar su asistencia. Muy bien. Estoy en proceso de revisar ya sus avances de artículo
Ya se han publicado incluso algunas notas, ¿no? De unos 15 más o menos que ya revisé y voy a ir revisando en la semana los demás y las notas van a ir saliendo aquí en tiempo real. Aquí no, ¿dónde está? Aquí. Aquí se están publicando en esta columna. Aquí. Ya está, ¿no? Estas actividad 02, ahí están algunas notas y ahí van a ir apareciendo poco a poco las notas de su actividad 02, en donde ustedes han presentado un avance de su artículo. Bueno, hay 16, 15, hay 7, varios 7. La nota mínima es 7. Para no perjudicarlos, se ha procurado pues ayudarlos esta vez más, ¿no? Entonces ya en la tercera actividad ya es lo que realmente has presentado, has trabajado y ya se supone que tienes que haber avanzado en tu artículo y no es algo, se habrán dado cuenta, que puedes hacer de la noche a la mañana, ¿no? Tienes que trabajar regularmente en tu artículo, tienes que estar investigando e incrementando tus ideas, ¿no? Las ideas que vas a luego y colocar en la parte correspondiente del artículo que estás elaborando. Entonces, de lo que se trata ahora es de colocar ideas, no de un pequeño recorte del resumen, como muchos han hecho, sino ideas. Puedo mostrarles aquí, a ver, el artículo de este joven, por ejemplo, acá hay un 18. Este código, ¿de quién es? ¿Alguien reconoce ese código? Que acá no tengo nombres. Voy a copiar esto y puedo ir acá a más resultados. Y aquí tengo, ¿no? Denis Kolke. Identificado Denis Kolke. Y nos vamos acá. ¿Por qué tiene 18 Denis? Ah, el título lo planteó mal, ¿no? Él ha puesto la pregunta en el título y ese es un error, -1, si no hubiera tenido 20. Ya está. Este es un artículo, un avance que merece un 18, ¿no? Ahí he puesto sus palabras clave, no hay nada ahí, el objetivo está bien redactado y acá tiene otro -1, ¿no? Claro, acá se está observando, muchos han cometido ese error. Ese es el problema cuando se copian, ¿no? En este caso, pues, no se habrán plagiado las cosas, pero ese es el problema que tienen, sobre todo en los exámenes, ¿no? Ven cómo ha hecho su compañero y ustedes lo hacen igualito, se contaminan con lo que ha hecho el otro, ¿verdad? Y resulta que no es la forma y por plagio tienes 0 y encima tienes 0 en actitudinal. Entonces sabemos que la práctica deshonesta en evaluaciones es 0 en actitud y pierdes 2 puntos al promedio, jóvenes. O sea, no plagies por nada del mundo plagies, ¿no? Recuerda eso que te estoy advirtiendo, no plagies. Haz las cosas limpias y no vas a tener problemas. Tranquilo. Aquí su compañero ha cometido un error, ¿no? Y muchos han cometido el mismo error. Colocan la cita, pero sin dejar espacio ahí, es decir, hay un error en el formato. Aquí, ¿no? Siempre hay un espacio, pues, entre el carácter y el paréntesis, mínimamente un espacio. Ese es el error que han cometido. Entonces, no solo se ha castigado acá unos cuantos puntos, bueno, se debió castigar más, acá la nota debió ser 16 y todo, pero por esta vez se ha pasado por alto muchos errores y se les ha dejado. Ahora, este Q1, Q2,
debió estar en la referencia. Lo que se había pedido que se haga es que esté aquí. La revista es Construction and Building Materials, ahí, Q1, por decir, ¿no? La revista acá es ¿cuál? Construction and Building Materials, ahí cito, Q1. Que aparezca ahí. Entonces, ¿qué hacen para eso? Editan en el Zotero. Se van al Zotero, aquí digamos algún artículo. Este artículo, ahí está el artículo, su traducción, muchos no han hecho esto, ¿no? Está en el ejemplo. Cuando es un artículo en otro idioma, se coloca el título en el idioma original y la traducción en el idioma que estás haciendo el artículo entre corchetes de ese título. Esa es la forma correcta, según APA 7. Y aquí donde dice publicación, Harvard Research Board, ahí pues es Q1, le ponen Q1. Enter y listo. Ese Q1 va a aparecer ahora en la referencia. Eso es lo que se pidió que hagan, no que coloquen ahí en la cita como han hecho muchos. Pero tampoco se ha observado eso, ¿no? Se les ha pasado por alto y listo. De esa forma hemos trabajado. Ahí está, ¿no? Y ha hecho bien, sus artículos toditos son de fuente confiable, con su traducción al español, pues tiene 2, tiene como 24, 28, ¿no? Y se ha ido descontando y ya quedó con 18. Ese es un buen avance y hay que ver acá lo que ha presentado. A ver, vamos a ver en sus. Claro. Lo que ha presentado son ideas. Eso es lo que se pide, pues, ¿no? La utilización de escorio del acero al 50% demostró su eficacia, tal cosa. La demanda creciente de sus productos, tal, o sea, ideas. Esto, por ejemplo, de la demanda creciente y todo eso lo puede poner en la introducción, en la parte de la justificación, en alguna parte. Ya él, ustedes, cuando tengan ya esas ideas, van a ir acomodando sus ideas y luego concatenándolas y ya dándole forma al artículo, ¿no? Ese es más o menos el procedimiento que estamos haciendo. Pero son ideas, fíjense, la mezcla asfáltica con escoria de acero puede satisfacer propiedades volumétricas y mecánicas, pero se debe tener cuidado para evitar cambios indeseables en su rendimiento. Aquí hay una mala traducción, ¿no? Esta es una mala traducción. Hay cambios indeseables en su comportamiento, es una mejor traducción o en su desempeño. Entonces, rendimiento, el término en inglés es performance. Entonces, performance se traduce como comportamiento, desempeño. Ese es un error clásico de todos los traductores, incluido inteligencia artificial. Ese error clásico lo tienes que detectar tú y corregirlo. Y no solamente en eso, también en la palabra pavimento. La mayoría de traductores casi siempre hacen eso. Pavimento lo traducen como firme. ¿Por qué? Porque están traduciendo según el uso español. En España, pavimento se conoce como firme, pero en el Perú no. Entonces, tienes que corregir esa traducción. Otro error en la traducción es, a ver, concreto. En inglés es concrete. La traducción al español es concreto, pero tú copias y pegas la traducción, no te das cuenta, no revisas, le pones hormigón, error, 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 rendimiento, error de traducción. Entonces, ya pues aprende, gana experiencia, ya no cometas ese error de traducción otra vez. Y lo estoy repitiendo cada vez, ¿no? O sea, anota, ponlo en práctica, no te automatices, ¿no? No seas robot, ponte a pensar un poco, razón ahí, mejora tus traducciones. Y hay muchos otros términos clásicos, ya son clásicos, siempre los traductores cometen ese error, entonces uno tiene que estar revisando y mejorar las traducciones que está haciendo. Entonces ahí tienen un 18. Bueno, ¿quieren ver un 7? No, ¿para qué? No nos vamos a amargar la noche por gusto. Bien, eso es con respecto a su actividad. Ojo que no esperen de que coloque pues la actividad 3, presentar tal cosa. No, ustedes ya avancen, sigan colocando más ideas, páginas y páginas de ideas, hagan 20, 30 páginas de ideas. De ahí ustedes van a seleccionar y ya como están con su cita, ya no hay riesgo, ¿no? Cualquier cita lo llevan para allá, lo bajan. De un artículo pueden tener 4 o 5 citas, no necesariamente uno, pueden ser muchas citas.
Y luego, ahora van ustedes a practicar que de todas esas ideas hay muchas que van a coincidir. Las pones, las coincidentes, y tú puedes hacer un comentario tuyo. El autor tal, ¿no? Pérez y Badani dicen tal cosa, lo que da a entender que podría haber una discrepancia. Es tu comentario, eso va ya sin cita, pues tuyo, ¿verdad? Tú estás comentando. O puedes opinar también, ¿no? Lo que manifiesta Kumar 2020 es un caso similar al que tenemos en Juliaca, por decir, o en el Perú, ¿no? Eso ya tú lo sabes. Y puedes aportar de esa parte en algunos comentarios, argumentando algo también. Si es que, digamos, no tienes tanta dificultad en escribir, en redactar. Ese es un punto muy importante, ¿no? Una debilidad que tenemos en nuestra educación básica, superior, es que no redactamos bien. Tenemos muchas deficiencias al redactar. No podemos expresar correctamente lo que pensamos de forma escrita. Eso está demostrado. Entonces, cuando redactan y se observa la redacción, hay muchos errores, empezando por errores de ortografía, gramaticales y en el estilo de redacción. Pero no te estoy diciendo que no redactes, te estoy diciendo que ten cuidado al redactar. Si haces una redacción tuya, por lo menos pásale tu corrector ortográfico gramatical del Word para suprimir errores de ortografía y gramática en primer lugar. Has hecho eso, ya has avanzado bastante, ya tu redacción algo estará, en algo estará, ¿no? Ahora, inteligencia artificial te ayuda a que mejores la redacción. Tú le puedes dar una idea, lo que tú estás queriendo redactar, pásaselo al chat GPT y chat GPT te lo va a redactar de mejor manera, ya te va a corregir, o sea, te va a ayudar con la forma y le puedes decir, ¿no? Redacta técnicamente o redacta de forma precisa o redacta en 20 palabras tal cosa o en 15 palabras. Normalmente las ideas debemos expresarla en un promedio de 20 palabras, algo que ya debes empezar a tomar en cuenta. Cuando redactas en investigación científica tienen que ser ideas claras, no confusas, y eso se logra en ideas, en frases, en promedio de 20 palabras. En un párrafo puedes tener varias ideas, pero las ideas en un párrafo normalmente se separan con puntos, punto seguido, ahí hay una idea completa. Esas ideas completas que no superen 20 palabras. Entonces el texto se hace legible, es más entendible, es más claro. Son algunas recomendaciones de cómo redactar y que te van a servir ya en la siguiente etapa de tu actividad, ¿no? La actividad 3 que es ya presentar, pues, ¿no? La introducción, por lo menos la introducción bien hecha y luego viene ya resultados y conclusión, ¿no? Eso será para la cuarta actividad donde ya finalmente tienes que presentar tu artículo. Muy bien, eso es un comentario de la forma en que estamos desarrollando la parte de investigación formativa. En la siguiente clase haremos algún taller ya de investigación para que continúes con el trabajo. Si hubiera alguna pregunta con respecto a su artículo o algún aspecto general del curso, pueden hacer la pregunta en este momento. Si no, ya entramos al tema que vamos a desarrollar.
Bien, en el Classroom se les ha dejado en este momento el- un formato en Excel del ejercicio que vamos a desarrollar. Descárguenlo, por favor. Ahí lo tienen y es este archivo.
Este es el ejercicio. Voy a explicarlo rápidamente. En el proyecto de una vía del estudio de suelos se tiene el resumen de CBR, CBR in situ, de toda la vía, del kilómetro 55.500 al 65 más 500. Considerando como marco normativo el Manual de Carreteras del MTC, determinar tramos homogéneos para diseño por el método de diferencias acumuladas. Valores de diseño de la subrasante para cada sección homogénea según ASHTO, Instituto del Asfalto y Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, nos están pidiendo en primer lugar para una carreterita en donde se tienen 10 kilómetros, nos están dando alturas de corte y relleno, alturas topográficas de corte y relleno, y nos están dando valores de CBR in situ, CBR del suelo natural. Ahí están esos valores, y esos son los datos, y que lo que nos pide el problema es, primero, determinar tramos homogéneos o de sección homogénea para diseño, según el método de diferencias acumuladas de ASHTO. Luego, una vez que hayamos definido los tramos de diseño, tenemos que determinar el valor de diseño de la subrasante para cada sección o tramo de carretera que se haya hallado. Y no solamente eso, nos pide valor de diseño según el criterio de ASHTO, según criterio del Instituto del Asfalto y según el criterio del MTC. Luego, algunos detalles del problema. Nos dice, considerar que las alturas de corte y relleno se obtuvieron por diferencia entre cotas de subrasante y terreno natural, este último sin ningún tratamiento. Bueno, este es el tema o el problema que desarrollé en la clase anterior, en el semestre anterior. Ahora voy a hacerle una modificación. Todos hagan esta modificación. La diferencia de cotas es entre subrasante y terreno natural, perfilado y compactado. De acuerdo. Ya no es el terreno natural sin ningún tratamiento, no, es el terreno natural perfilado y compactando después de haberse eliminado la capa orgánica. Ustedes saben que cuando se hace construcción de carreteras, los 30 centímetros superiores en el terreno natural es una capa orgánica, está llena de materia orgánica, raíces, ¿no? De arbustos, de hierba, que normalmente se tiene en el campo. Entonces, eso hay que cortar, pues, ¿no? En la partida limpieza de terreno justamente está, o corte de material suelto, está considerada esa actividad en donde se limpia, ese terreno debe ser removido. No podemos colocar capas de un terraplén, por decir, sobre esa materia orgánica, porque ustedes saben que la materia orgánica, con el tiempo, si está bajo tierra una buena altura, simplemente se llega a descomponer, ¿no? En un tiempo. La descomposición es la transformación de la materia en sustancias gaseosas, generalmente cuando es materia orgánica, ¿no? La vegetación, que es un sólido, se descompone y se transforma en gas. Y al transformarse en gas, ¿qué es lo que ocurre? Hay espacios vacíos. Y al haber espacios vacíos, imagínense un suelo que tenga un 20 o 10% de materia orgánica. Van a ser 10% de vacío, finalmente, ¿no? Y eso va a ocasionar, pues, que haya un hundimiento, ¿no? Va a haber una deformación en esa línea de subrasante por la materia orgánica. Entonces, eso es un efecto indeseable. Se tiene que cortar y eliminar todo verde cuando hago pues un terraplén, cuando construyo un pavimento, ¿no?
Si no pasa lo que observamos en nuestro medio, ¿no? Ustedes vayan a visitar cualquier plataforma deportiva, ¿qué es lo que observan? En las plataformas deportivas, que donde generalmente no hay mucha actividad y hay muchas plataformas deportivas alrededor de Juliaca, ¿qué se observa? Que por las juntas aparece vegetación, ¿verdad? ¿Y por qué aparece vegetación ahí? Porque no han hecho pues la actividad que está presupuestada, está en los expedientes, limpieza de terreno. ¿Y qué es hacer limpieza de terreno? Muchos confunden que hacer limpieza de terreno es agarrar una escobita, barrer la basurita y todo, y hasta ya he limpiado el terreno. Falso, pues, ¿no? Lean la norma de metrados en edificaciones, lean el manual de carreteras. ¿Qué es limpiar el terreno? En el manual de edificaciones, en el manual de metrados, es cortar el terreno 20 centímetros por lo menos para una edificación. Eso es limpiar el terreno. Tienes que hacerlo con una motoniveladora, ¿no? O una retroexcavadora, pero es remover por lo menos 20 centímetros. Todo lo que es materia orgánica tienes que botarlo. ¿Por qué si no haces eso? Pasa un tiempo y vas a tener por las juntas de tu losa, vas a tener vegetación saliendo, la vegetación se abre paso, jóvenes, ¿no? Y te rompe todo, te rompe veredas, te rompe pavimento, te rompe cualquier losita deportiva. Por eso, haz bien esa partida, ejecuta bien esa partida, y que muchos pues no leen en las especificaciones técnicas, ni el residente ni el supervisor, y hacen cualquier cosa, ¿no? Y al final ¿quién paga, Pato? Los usuarios. Tenemos ahí nuestras lositas todas fisuradas donde está saliendo vegetación, porque no se limpió, ¿verdad? Entonces aquí se está planteando el problema en ese sentido. Dice que eh, las alturas de corte y relleno se obtuvieron por diferencias entre cuotas de subrasante y terreno natural perfilado y compactado después de haberse eliminado la capa orgánica. Listo. Ese es un cambio que le estamos haciendo a este problema. Los resultados van a ser diferentes. Los valores de altura de corte relleno en metros positivos son cortes y los negativos representan rellenos. Profundidad de influencia, 1,50 m. Nosotros vamos a trabajar con 1,20 m. ¿Por qué? Para de repente, a ver, aquí estamos diciendo que la profundidad de influencia es 1,20 m, considerando que se trata, digamos, de un pavimento en zona urbana, podríamos decir, ¿no? En realidad la profundidad de influencia fluctúa entre 1,20 y 1,50. Puedes poner incluso un poco más, ¿no? Y eso también influye en el resultado final. Entonces, para este ejercicio vamos a trabajar con 1,20 m de profundidad de influencia. Hemos explicado más antes ya qué es profundidad de influencia, ¿no? Desde el nivel de subrasante. Para terraplenes o rellenos de todo el tramo se utilizará material de préstamo que satisface los requerimientos de las EG 2013 MTC con valores CBRD. Ya tú entiendes esto. CBR para el material de préstamo, para hacer los rellenos. CBRD al 95% de la máxima densidad seca, 32%. Al 90% de la DMS, 21%. Acá te podría colocar también lo siguiente para confundir al enemigo, ¿no? Al 100% de la máxima densidad seca, asumo, ¿no? Voy a inventarme un dato, 37%. Listo. Y muchos dicen, ¿no? ¿Y para qué me da tres datos? ¿No? ¿Cuál es el que tomo y toditos toman 100%? No saben por qué toman 100%, no saben por qué 90%. Ustedes sí ya saben, pero eso se les ha explicado. ¿De acuerdo? Ustedes que están asistiendo a las clases regularmente, ya entienden esto, saben qué valores hay que tomar donde corresponde porque se ha explicado, ya has tomado debida nota, ya conoces eso. Pero quien no asistió a esta clase, va a ver este ejercicio, probablemente se va a equivocar, va a hacer, pues por no asistir, pues, ¿no? Tienen que asistir, tienen que tomar nota, ¿no? Y en la práctica va a haber esto, en la práctica van a tener muchos valores y todos ustedes tienen que tomar decisiones. Tengo esto de acá, estos resultados, ¿cuál utilizo para hacer mi diseño? Ustedes van a ser los que van a diseñar, tienen que conocer esto, ¿no? Entonces, de eso se trata. Estamos preparándolos para cuando estén en acción. Espesor de la capa subrasante en zona de corte y relleno, 30. También podríamos variar esto, pero vamos a dejar en 30. Ya para su examen le ponemos otro valor, acá otro valor, cambiamos una que otra cosa y ya todos tenemos que actuar con criterio. Las cosas cambian cuando cambian esas variables. Y no hay una sola respuesta, hay muchos criterios que tenemos que utilizar. Se van a dar cuenta en la resolución de este ejercicio. Muy bien, entonces empecemos.
Este formatito es un formato que normalmente se utiliza para esto, pero puede sufrir modificaciones, ¿no? Esto de acá se puede cambiar eh, de acuerdo a las circunstancias, a lo que nos planteen en el problema. Entonces acá tenemos las progresivas, alturas de corte relleno y CBR del suelo natural. Empecemos a desarrollar. Para eso hay que ya ir completando los datos aquí. EC sub SR significa espesor de la capa subrasante. Nos dicen en el ejercicio que el espesor de la capa subrasante, que es la corona de un terraplén, debe de ser ¿cuánto? Debe ser, eso es dato del problema, 30. Yo te puedo pedir que sea 40, que sea 50, y tú trabajas con lo que se te establezca acá, ¿verdad? Entonces hay que leer, no siempre va a ser 30, no siempre. El mínimo es 30, recuerda, por norma. El mínimo es 30, pero de acuerdo a, digamos, a la intención, digamos, de los diseñadores del pavimento, pueden decir, queremos lograr un mejor resultado, 50 mínimo pueden plantear y ya está, ¿no? Y se hace. O en ciertos tramos 50, en ciertos tramos 30 de acuerdo a las características del terreno. Todo, jóvenes, se hace con criterio. Acá no hay una fórmula única ni una única respuesta. Si te plantean una pregunta así, se conocen como preguntas de respuesta abiertas. No hay una sola respuesta. Y casi todo en la ingeniería es así, casi todo. Bueno, espesor de la capa subrasante, 0.30. CBR de la capa subrasante, ¿qué te dice acá? En los datos de problema te dice que tienes un suelo de préstamo que lo vas a usar en terraplenes. Y ese suelo también va a estar, pues, lógicamente, en la capa subrasante, en el cuerpo y base de terraplén, probablemente, ¿no? Entonces acá a ese suelo se le ha practicado CBR y tienes estos tres valores que el CBR al 100% es 37%, CBR al 95% de la máxima densidad seca es 32 y el CBR al 90% de la máxima densidad seca es 21. Para la capa subrasante, ¿cuál de ellos es el que corresponde? Efectivamente, corresponde 37%, ¿verdad? Muy bien. Cristian, adelante. Adelante, Cristian. 17% es Cristian, subrasante. Henry dice 37, claro, estamos de acuerdo con Henry. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ajá. Juan Arapa dice 32. 32%. Ya empiezan los problemas, ¿no? Uno dice 37, el otro dice 17. No sé por qué Cristian dice 17. Y el otro dice 32. Ya varios dicen 32. Bueno, los que dicen 32 ya han analizado la cosa y ya se están ya más o menos metiendo en el ejercicio, ¿no? Claro. La respuesta correcta es 32. ¿Cómo 32 a 40? ¿Qué pasa, Ibar? ¿Por qué 32 a 40? Tú tienes resultados de laboratorio. Acá están los resultados del laboratorio. El técnico del laboratorio te dice, ingeniero, me ha ordenado usted hacer ese verde ese suelo, ahí está. Y te entrega. Ahora diseña el pavimento, ¿no? ¿Y cuál tomas? Pues, ¿no? Vas a determinar el valor de diseño de la subrasante. En una carretera tienes tramos en corte y tramos en relleno. Entonces aquí, en nuestro formatito tenemos que colocar el valor de CBR de la capa subrasante. De la capa subrasante. Recuerda dónde está la capa subrasante. Es la corona del terraplén, ¿verdad? Y si es un corte, la capa subrasante es la parte superior del corte, inmediatamente debajo del nivel de subrasante. Ojo. Ajá. ¿Y cuál es, pues, el valor de CBR entonces que debo de colocar de esos tres? Capa subrasante. Corona. Muy bien, 32. Del 35 a 40 no está bien la respuesta. 32%, 32%. La respuesta correcta, jóvenes, es 32%. Ese es el CBR de la capa subrasante o corona.
debo de utilizar el CBR al 95% de la máxima densidad seca. En la clase anterior hemos hablado de este asunto. ¿Por qué 90? En la anterior, en toda clase casi hemos hablado por qué 95, es decir, ya deberías de estar clarísimo con ese concepto. ¿Por qué el 95%? Es más, te lo voy a preguntar en tu parcial del jueves. ¿Por qué? Es pregunta fija, jóvenes. CBR de la capa subrasante, acá cuánto nos dicen 32%. Ese es el valor de la capa subrasante. Corte de materia orgánica, ¿cuántos metros? En este caso vamos a hacer corte de materia orgánica. Miren, el problema que nos dice que la altura de corte y relleno ya se hizo. Y esta altura de corte y relleno es desde el nivel de subrasante hasta el suelo natural perfilado y compactado después del corte. Eso es lo que te están dando. Entonces las cosas cambian. Acá corte de materia orgánica ya no hay, pues cero, ¿no? Ya no se ha hecho eso. Ya está ya a esta altura de relleno considerando eso. Si es que nos decían, o como en el anterior caso, que es en el terreno natural sin ningún trabajo. Entonces ahí hay que poner acá qué altura vamos a cortar de materia orgánica. Podríamos ponerle 30, ¿no? Deberíamos poner 0,30 metros en ese caso. Pero en este caso, como ya nos dicen que han hecho el corte, entonces ya no hay corte de materia orgánica porque ya está cortado y aquí tenemos de frente la distancia de la subrasante hasta el terreno natural perfilado y compactado. Muy bien. Ahora, ¿qué cosa es terreno natural perfilado y compactado? Consulta con el chat GPT, vete al YouTube, ahí vas a ver qué es perfilar y compactar. Proceso constructivo que ya tienes que conocer. Muy bien. Profundidad de influencia, nos han dado ese dato, es 1,20 metros. CBR del relleno. CBR del relleno. Entonces, esta nomenclatura puede cambiar, ¿no? Alguien puede ponerle CBR del relleno completo también, ¿no? Yo le pongo así, CBR sub R, CBR del relleno, para mí significa eso. CBR del relleno. ¿A qué se refiere del relleno? Eso habría que aclarar. Pude haberle puesto CBR del cuerpo de terraplén. Entonces ahí está claro, ¿verdad? El cuerpo de terraplén yo lo estoy llamando relleno. Anota eso. Entonces, acá me estoy refiriendo al CBR del suelo que va a estar en el cuerpo del terraplén. Y tú sabes que el cuerpo del terraplén es lo que está debajo del nivel, o perdón, lo que está debajo de la capa subrasante, ¿no? Debajo de la capa subrasante está el cuerpo del terraplén. Ese suelito ahí, ¿cuál es su CBR? Ajá, acá tienes tres valores de CBR. ¿Cuál es el del cuerpo del terraplén? ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? A ver, vamos a mirar ahí sus porcentajes. Edwin dice 21, Martín dice 21. Creo que se están equivocando, jóvenes. ¿Cómo que 21? ¿Al 90%? ¿Están seguros? ¿Están estudiando? ¿Están estudiando, jóvenes, o que estamos acá jugando a adivinar? ¿Cómo es la cosa? 21, 21. Me parece que se han puesto de acuerdo. Todo el mundo 21. Sí, tienen razón. El CBR del cuerpo del terraplén y de la base es, según especificaciones técnicas, al 90% de la máxima densidad seca, ¿no? Entonces debo de utilizar este valor. Correcto. Entonces, utilizo este valor y debería ser 21. Me parece bien elevado, pero ya, así está el ejemplo, ¿no? En su examen les voy a poner acá un 8%, ya, ver qué cosa hacen con 8%. Cosa es interesante, se pone interesante cuando cambias valores ahí. Aquí pasa de todo, jóvenes, y es el criterio el que tiene que primar. El dato de problema acá es 21%. Listo. Por lo pronto, hemos colocado ya esos valores. Esto lo vamos a colocar después. Sigamos con el trabajo. Estamos ya desarrollando, estamos resolviendo el ejercicio. Viene ahora esta columna. Vamos a empezar a trabajar en esta columna, en donde debemos de colocar el CBR de la capa subrasante. Ajá. CBR de la capa subrasante, la corona del terraplén. Ya tenemos ese dato. Pero ¿dónde vas a colocar eso? Eso vas a colocar en los tramos en relleno. ¿Y qué dice de los tramos en corte? ¿Dice algo? Determinar, considera alturas de corte y relleno sustituirán tal, profundidad tal, préstamo tal. Espesor no nos dice nada, ¿no? Entonces tenemos que utilizar las normas. Vamos a ver. Sobre corte o altura de corte y relleno, ¿qué nos dice? De que las alturas de corte y relleno, eh,
dice, en metros positivos, los valores positivos son cortes y los valores negativos son rellenos. Positivo corte, negativo relleno. Entonces acá, a ver, tenemos altura de corte 0,50, es positivo, corte. Corte, corte, acá tenemos corte, hasta las 57 más 500 es corte. Ah, muy bien, acá se corta. ¿Cuánto se corta? 0,50 metros, 1,30, 2 metros, 1 metro, 0,20. Y estos negativos son rellenos. ¿Cuánto se rellena? 80 centímetros, 66, 1 metro, 1,30 m, 80, 2 metros, ¿no? 0,70. ¿Se entendió? Ahora empecemos a trabajar. 55 más 500. Recomendación, para ya desarrollar este ejercicio, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Lo primero que tienen que hacer es dibujar cómo es esta progresiva o cómo va a estar conformada la subrasante en cada una de las progresivas. Eso hay que hacer. Trabajemos en las 55 más 500. Nos vamos a nuestra pizarrita para eso. Muy bien. Entonces acá estamos en el ejemplo sobre diferencias acumuladas. Muy bien. Trabajamos en la progresiva 55 más 500. Es un corte. Cuando es un corte, ¿cuánto es la altura de corte, jóvenes? ¿Cuánto es la altura de corte? Díganme, por favor. 0,5 metros. Gracias, Henry, y a todos los que están respondiendo. Este es el nivel de terreno, y cuando es un corte, el nivel de subrasante está abajo, ¿verdad? Aquí abajo está el nivel de subrasante. ¿Cuánto es esta altura? Pudo, por, digamos, hacerlo más real el ejercicio, yo puedo haberles dado cotas, ¿no? Nivel de subrasante, pude haberles dado cotas. La cota de terreno es tanto, cota del nivel de subrasante, tanto en el eje, ¿no? Acá en el eje, y ustedes hallaban esa altura por diferencia, se supone, ¿verdad? Pero ahora le estoy dando directamente las alturas. Puede ser que les dé cotas, ¿no? Ya ustedes saben qué hacer con las cotas. Entonces aquí es la progresiva 55 más 500. Bueno, ahí lo dejo. Vamos a dibujar el eje, de todas maneras a veces es necesario. A veces es necesario el eje. Ya, aquí dibujamos el eje. Listo. Entonces aquí en el centro, en el eje de la vía, hay una diferencia de 50 centímetros. ¿Cómo se conforma la subrasante de un corte? ¿Qué nos dice la norma? En primer lugar, si esto es suelo o roca, hay un tratamiento específico. ¿Nos dice aquí algo el ejercicio? ¿Nos dice que hay suelo o roca? No, pero sí nos da un dato, nos da CBR, del suelo natural. ¿Qué les dice eso, jóvenes? Acá tenemos suelo o roca. ¿La roca tiene CBR? No. La roca no tiene CBR. Entonces, si me da un CBR, quiere decir que hay suelo. Entonces, aquí hay suelo. Estamos cortando suelo. Muy bien. Esa es una primera deducción. Entonces, como hay suelo y su CBR es 11,3, tengo que utilizar la norma en cuanto a un corte en suelo. ¿Qué es lo que te dice la norma? ¿Recuerda? Primer punto, entre en el chat, le voy a dar la oportunidad de que se gane 2 puntos al parcial si me explica cómo debe de, qué dice la norma con respecto al corte. Jorge Mamani, gánate tus 2 puntos, adelante. Ingeniero, buenas noches. Según la Para. norma dice que en suelos se debe escarificar unos
20 centímetros o 10 centímetros, eso no me acuerdo bien, y luego se debe compactar ese suelo. Lo has dicho parcialmente, lo has dicho parcialmente, ¿no? Bueno, pero sí, está por ahí. Te has ganado un punto, has perdido un punto al parcial, pero ganaste uno. Un punto al parcial, ya tiene 0-1 en el parcial, en el primer parcial, Jorge. Está bien, ¿eh? Ya está. Vamos a anotar acá a nuestros participantes. Un punto al parcial, jóvenes, vale oro, ¿no? Oro en polvo. Listo. Un punto, el primer parcial. Listo. Ya está. Ya, entonces aquí la norma dice claramente, ¿no? Si tienes suelo en un corte, eh, dice corta hasta el nivel de su rasante. Escarifica 150 milímetros. Compacta 30 centímetros. Y así queda tu corte. Eso es lo que dice. Siempre y cuando, jóvenes, el terreno que tengas acá, el suelo que tengas acá, sea competente, sea un suelo que puedas utilizar en sus rasantes. Si es un suelo inestable, no puedes hacer eso, no puedes cortar, compactar, porque es un suelo inestable. Si encuentras una arcilla, no puedes hacer eso. ¿Qué tiene que ver con la arcilla? Hay que eliminarlo, estabilizarla. Criterio. No es actuar automáticamente. ¿Cómo acá puedo saber si es un suelo estable o no es estable? Tengo que asumir, voy a asumir eso porque no tengo el estudio de suelos completo, no tengo el perfil estratigráfico, tengo solamente este datito, que su CBR es 11.3%. ¿Y a qué densidad se ha hallado ese CBR? A la densidad natural, porque es CBR in situ. ¿De acuerdo? Voy a asumir, entonces. Todo esto va a ser asumiendo. Miren, tienen que ustedes ser muy puntuales, ¿no? Se asume, vamos así con otro colorcito, se asume que el suelo del corte satisface las especificaciones técnicas para su rasante del manual de carreteras. ¿Y dónde están esas especificaciones, jóvenes? Un punto al parcial a quien me diga dónde están esas especificaciones. Escribir en el chat. Ajá, Henry dice manual de carreteras. Caliente, caliente. Pero no es una respuesta satisfactoria. El primero que lo diga se gana su punto. Y que no lo respondan, jóvenes, están perdiendo un punto. No van a perder un punto así, pues qué vergüenza, jóvenes. Están a punto de dar sus examen. Página 11. No, pues, ahí está la respuesta correcta. Muy bien. Pero no, está mal, 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 mal. A ver, ¿dónde está la respuesta? Normas técnicas, nada. No adivinen. No pierdan el tiempo adivinando, no van a adivinar, pues tienen que haber leído, tienen que saber la respuesta correcta. Y eso ya lo saben, se supone que ya lo saben. Nadie. Se perdieron. ¿Dónde está, jóvenes? Está en las EG 2013. Esa es todavía la norma, ¿no? Tiene algunas actualizaciones al 2015, pero son actualizaciones menores, entonces sigue denominándose EG 2013 del MTC. Ahí están. ¿Qué página? Bueno, ya, ahí acabamos. No sé en qué página, pero ahí están las especificaciones para los materiales que van a ser utilizados en un terraplén, en un corte. En este caso, en el corte, vamos a tener una capa subrasante. Entonces, en la capa subrasante se deben ese material tiene que cumplir pues con las
especificaciones mínimas de una capa subrasante, ¿no? ¿Y qué cosas se evalúa? ¿Qué parámetros se evalúan? Tamaño máximo, si que hay partículas de piedra, porcentaje de fragmentos de roca, se evalúa índice de plasticidad, ¿no? Se evalúa, ¿qué más? El tipo de suelo. Según Ashto, hay ciertos tipos de suelo que pueden estar en esa parte. Si no, no, pues, ¿no? Eso es lo que tienen ustedes que considerar. Muy bien, se han perdido un punto. Entonces aquí, si el suelo es competente, nosotros asumimos, se asume que el suelo de corte satisface lo que dice las EG 2013. Es decir, se puede quedar como subrasante. Si no fuera así, se tiene que eliminar, estabilizar. ¿Qué tipos de estabilización pueden utilizar? Hay un curso de estabilización de suelos, ojo, ¿no? Creo que es selectivo. Se puede hacer estabilización mecánica, estabilización química. ¿Qué más? En estabilización mecánica y química son las normas más utilizadas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Estabilización mecánica, ¿en qué consiste? Compactarla y hacer mezcla de suelos, mezclar el suelo. Si eso da resultados, excelente. Si no, probar estabilización química. ¿Y cómo sé que uno y otro resulta? ¿Y cómo si encuentro dos soluciones, cuál es la mejor? ¿Cómo sé? Hay que experimentar. Eso es lo que tienes que hacer, experimentar. En campo tienes que buscar la solución, analizar los costos y sale una solución. Todo eso es ingeniería, jóvenes. Todo eso es lo que ustedes tienen que ahora estar entendiendo, ¿no? Y hay que hacer un experimento, pues, ¿no? Y en muchos artículos que están viendo están justamente evaluando esos aspectos, ¿no? Estabilización de suelos, una línea de investigación de la... Dice que escarifiquemos 15, luego compactemos y va a ser una capa compactada de 30 centímetros. Esto entonces es la capa subrasante. Es la capa subrasante y va a tener un espesor de 0,30. Y ahora hay que saber cuál es su CBR. ¿Cuánto es su CBR, jóvenes? No es fácil, ¿no? A ver, ¿quién responde? Henry, adelante con tu pregunta. Ingeniero, disculpe, buenas noches. Hola. Eh, ¿Y qué pasa si el suelo de esos 30 centímetros que usted está poniendo es un suelo malísimo? O sea, saturado, fango de repente. No sería el criterio, no sería profundizar más de esto. El, El compacta y califica, ¿no? Más adentro de repente. El criterio está en el libro, vale. está en el manual de carreteras. ¿Qué haces? Yo confío en que han leído, pues, ¿no? En que han estudiado. Y esa pregunta que me estás haciendo está en el manual de carreteras. ¿Qué es lo que dice? Si que tienes un suelo que no satisface esas condiciones, como dices, puede haber una turba, puede haber lodo, puede haber, lógicamente. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que te dije, primero tienes que evaluar una forma de estabilizar, sea mecánica o químicamente. Si es que es económicamente factible, planteas la solución en esos términos. Ahora, tienes otras alternativas. Puedes probar utilizar geotextiles, ¿no? O geosintéticos. Y evalúa siempre la parte económica. También tienes la posibilidad de eliminar, ese es el último recurso, o uno de los últimos recursos, ¿no? Eliminar el suelo, reemplazarlo por otro. Y eso normalmente se hace, ¿no? A veces evalúas tú la profundidad. Si es que es un suelo muy profundo, ya no te va a resultar económico eliminarlo. Imagínate mover 100.000 metros cúbicos de arcilla, ¿no? Imagínate hacer eso, no se puede hacer eso. ¿Dónde lo vas a llevar? ¿Cuánto te va a costar en transporte? Y la única solución que tienes es estabilizar. Estabilización mecánica, haces un enrocado. Puedes plantear un enrocado, puedes plantear un pedraplén. Y más barato que un enrocado o un pedraplén puede ser utilizar geosintéticos. O más barato que eso puede ser qué cosa. Mover el nivel de la subrasante,
pero si es lodo, a elevarlo, vas a tener un terraplén sobre el lodo. No es factible, no es lógico. Entonces, ¿cuál es la última opción? Cambiar el trazo. Todas esas alternativas tienen que ser evaluadas por el ingeniero responsable del diseño. Y tienes que optar por una opción y sustentar esa decisión, ¿no? Hice el cambio del trazo o hice tal cosa por esto, porque por costos. Este es mi análisis, ¿no? Tienes que presentarlo eso a la supervisión. La supervisión te va a aprobar eso, ese cambio de trazo y todo, si tú lo sustentas adecuadamente. Y para eso son los ingenieros, ¿no? Para eso van a llamar a un ingeniero especialista que te haga ese trabajo. Para eso. Para eso te estás preparando, para dar soluciones de ese tipo. Claro que cuando estés recién egresado no vas a poder dar esa solución, ¿verdad? Necesitas especializarte. Normalmente decimos especialidad cuando tú, después de tu pregrado, haces posgrado, una maestría, un diplomado en ese aspecto, en obras viales, ¿no? En lo que es ingeniería de pavimentos. Con esa especialidad más experiencia de campo, entonces te capacitas y estás autorizado para dar soluciones y plantear. Vas a poco ganar también experiencia. Pero esa es la respuesta a tu pregunta, Henry, ¿está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. Entonces aquí tenemos esto, tenemos la capa subrasante, tenemos aquí un suelo, el suelo de corte, esto es lo que se ha cortado, ¿verdad? Ya no, lo debería achurar esto es lo que se corta, pero no lo voy a poner porque confundo. Aquí tenemos la capa subrasante, el CBR hay que colocarle y también aquí, ¿no? Acá tenemos el suelo natural. El suelo natural, que es parte de este corte, ese valor sí me dan, ¿no? CBR, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el CBR del suelo natural en la 55 más 500? Tan lentos, joven, ¿no? Están durmiendo, despierten, jovencitos. 11.3, gracias, Henry. 11.3%. ¿Y cuánto es el CBR aquí en la capa subrasante? No te dan ese valor, ¿verdad? ¿Necesitas ese valor ahí? Sí. ¿Será 11.3? No. ¿Por qué no es 11.3? Porque el CBR 11.3 es del suelo natural. Cuando han hecho el expediente, han evaluado el CBR in situ y han obtenido CBR del suelo natural 11.3. Y ese suelo obviamente no estaba compactado, pues, ¿no? Ya cuando construyen van a compactar y todo ello y han hecho esta capita compactada. ¿Y cuánto es el CBR? No lo sabemos, pues. Podrías saberlo, por supuesto. Te tomas una muestra de este suero, lo llevas al 95% de su máxima densidad seca, mides el CBR y tienes ese valor. ¿Te dan ese valor entre tus datos? No, manan, no te dan. Te dan solamente el CBR del suelo natural. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Necesitas, para calcular el valor de CBR de esta progresiva, necesitamos este valor. Ya tienes uno, falta este, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Claro, es muy buena la sugerencia. Henry en Chapuri dice, debe de ser mayor que 11.3, obviamente. Si vas a compactar al 95, va a ser mayor que el CBR natural. La pregunta es ¿cuánto? ¿Hay forma de deducirlo? ¿Hay forma de una fórmula, algún método para saber cuánto es compactado? Directamente no, tendría que hacer el ensayo de CBR. Compactar ese suelo al 95% y ese resultado ponerlo. ¿Qué podría hacer? Lo que podría hacer es lo siguiente también, a ver, y son soluciones que uno va a dar, pero uno maneja pues la norma, ustedes manejan un criterio y este es el criterio que tienen que manejar. A ver, ¿qué te dice el ejercicio? Te dice que tienen un suelo, ¿de dónde? A ver, dice, para terraplenes o rellenos, ¿ya? De todo el tramo se utilizará material de préstamo que satisface. Material de préstamo puede ser de préstamo lateral o préstamo proveniente de un corte o puede ser préstamo de cantera. No te dice de dónde, ¿verdad? Te dice un préstamo en general.
Y tú sabes que el material de préstamo puede ser cantera, suelo lateral o suelo del corte. Ahí tienes justamente un corte. Pregunta, un suelo que tiene un CBR de 11,3%. ¿Es un suelo aceptable para una capa subrasante, al menos por CBR? Sí. ¿Cómo que no, Henry? Sí, por supuesto que sí. ¿Y en qué baso mi respuesta? Manual de carreteras. Vámonos al librito, que ahí ya lo tengo más rápido, ¿no? Ustedes pueden buscarlo también en el manual de carreteras, busquen esta tablita. A ver, vamos a cargar un librito que ya ustedes lo deben tener en sus manos, ¿no? A ver, diseño de pavimentos. Ya, aquí vamos a colocar. Valor de diseño de la subrasante. En la sección suelos y pavimentos del manual de carreteras del MTC, página 37, ahí está esto, ¿no? Se establece el procedimiento para determinar el valor de diseño. Dice. En los sectores, ahí te da todo el procedimiento. Céntrate en esa tabla. Una vez definido el valor de CBR de diseño para cada sector de características homogéneas, se clasificará. Esta es una referencia que podemos tomar. Dice, miren, categoría subrasante. Ese es su cero, subrasante inadecuada. Una subrasante inadecuada es cuando tiene un CBR menor a 3%. Subrasante insuficiente, que no es suficiente, no se puede aceptar para subrasante. Si el CBR es mayor o igual a 3, pero menor que 6. Y una subrasante regular. A partir de este valor ya podemos utilizar, ¿no? Regular, ya se puede aceptar ese suelo. Cuando tiene un CBR mayor o igual a 6, menor a 10 es regular. Mayor a 10, menor a 20, buena. Mayor a 20, menor a 30, muy buena. Mayor a 30, excelente. A partir de esta subrasante regular ya lo puedes aceptar. ¿Cuánto tiene el suelo natural? 11,3, es decir, está clasificada como una subrasante buena, como suelo natural. Ah, entonces es aceptable, ¿no? Y aquí podemos asumir lo siguiente, mire, es una de las tantas posibilidades. Alguien puede decir, a ver, yo voy a asumir que ese suelo, aquí, ¿dónde está? Ah, mi pizarrita, aquí. Yo voy a asumir que este corte es pues el que estamos usando para el relleno y al que se le ha hecho el ensayo. ¿Asumes eso? Que estos resultados son del corte del tramo 55 más 500, ¿a dónde el corte? 55 más 500 a la 57 más 50. En este tramo se va a utilizar el material de corte de ese tramo. Miren su CBR, 11, 3, 9, 9, 10. Hay uno nomás que tiene 6. Bueno, eso no se va a usar porque 6 es bastante bajo, ¿verdad? Pero 10, 5, 9, 11, 3 son similares, son subbastantes de regular a buena, ¿no? Entonces, asumo eso y digo eso, ¿no? Entonces, si asumo eso, ya tengo resuelto el problema. ¿Cuánto es el CBR de esta capa subrasante? Ya se ha hecho el estudio. Pues asumo que el estudio que me está mostrando los resultados es de ese suelo. Asumo. ¿De acuerdo? Puedo asumir, alguien de ustedes también decir, no, 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 a mí no me parece eso, ¿no? Yo asumo que esos CBR que me están dando como dato, estos CBR que me están dando como dato, es de una cantera. No es ese suelo, es de una cantera. Ajá, si es que asumes que es de una cantera, entonces, ¿cuánto es el CBR aquí? No sé, pero es mayor a 11,3, es mi primer criterio. Correcto, estás en lo correcto. Debe de ser mayor a 11,3 cuando es el mismo suelito compactado, pero no es cierto. Ajá, ¿cuánto más? Asume. Y aquí viene el detalle, ¿no? Por decir, a ver, Jorge Luis Mamani asume 10,5, o no, pero 11,3, asume 13,3, por decirlo, lo asume, ¿ya? Pero viene otro señor, otro estudiante, y se entera de que José Luis ha asumido 12,3, él también le pone 12,3.
sea, del millón de posibilidades que tienes de asumir un valor ahí, pero no, se te ocurre colocar el mismo valor que asumió tu otro compañero. Ah, ya. ¿Qué debo de entender? Coincidencia, perfecto, coincidencia. Muy bien, coincidencia, sí, coincidencia. Pero ¿qué pasa si uno, dos, tres, cuatro, cinco del salón asumen el mismo valor? ¿Coincidencia? Esas coincidencias ya no existen, pues jóvenes. ¿Qué asumo ahí? Plagio. Y a todo ese grupito, plagio, 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 chao, cero, por deshonesto. Así de simple es esto, jóvenes, ¿no? Repito, no plagies. Estudia, trabaja, haz tu examen con honestidad y te va a ir muy bien en el curso y en tu vida profesional. Trabaja así, duerme tranquilo, no hay nada mejor que dormir tranquilo toda tu vida. Acostumbra a hacer bien las cosas, joven. Entonces aquí ocurre eso, ¿no? Claro, ¿cómo? Alguien dirá, ¿no? ¿Cómo? Yo no voy a ser tan tonto, pues, ¿no? De ponerle 12.3. Le pongo, pues, 12.5, ¿no? Ajá, le pones 12.5, excelente. Ya no va a ser similar. Muy bien. Estás siendo hábil, ¿verdad? Ya estás razonando. Es interesante. 12.5, pero ya tus respuestas no van a ser iguales. Vas a tener que calcular. Muy bien. Ya por lo menos demostrarás que haces un cálculo con otro valor. Hasta ahí está bien. Puedes de repente sorprender al docente de esa forma, porque el examen es individual, no podrías consultar, ¿no es cierto?, por ni un medio. Pero ocurre que, y eso les pasa a gran parte, de que llegan a un momento de desesperación y ya están a punto de entregar su examen, ya se va a vencer el tiempo, ¿y qué hacen? A ver, jóvenes, ilústrenme, ¿qué es lo que hacen? Copiar lo que les venga a la mano, ¿no? Lo que ya han podido ver, lo que sea, rapidísimo copian. ¿Y saben qué hacen jóvenes al hacer eso? Copian los mismos errores, me dan indicios claros de su trampa y caen pues redonditos, ¿no? Y cada semestre les cuento esta historia, lo mismo que estoy diciendo ahora, cada semestre, lo mismo, te cuento, te digo a ti, ¿no? Esto va a pasar, esto va a ser así y esto va a ser. Tú que estás en clase probablemente no vayas a caer en ese error, pero están pues un porcentaje en esta clase, ¿no? El 50%. Ustedes son más de 70, ahorita hay 33. Hay mucha inasistencia, ¿verdad? No entiendo por qué, tendrán algo mejor que hacer, me imagino. Pero ese es el problema. Hoy ya estamos ya fuera de hora. Ya me pasé de hora, creo. ¿Hasta qué hora tenemos? Ah, no, todavía falta. 8:45, faltan 10 minutos. Y solo hay 33. Qué raro, ¿no? ¿Cuántos han marcado asistencia? Han marcado asistencia 43. Interesante. Bueno, vamos a volver a llamar a asistencia, jóvenes. Anulada la asistencia de hoy. Vuelvan a marcar asistencia en un momento. Espérense, ahorita les voy a decir. Hoy estamos 22, ¿verdad? 22. Acá. La asistencia válida va a ser de las 8:34, o sea, esta es la sección A, el 22 de mayo. Este es de las 5:15. No. ¿Desde qué hora es nuestro horario? ¿Este de qué curso es? Diseño de pavimentos. Lunes es desde las 19:15, 8:45. Ujú, ahí estoy en un error, ¿no? Entonces ahorita vamos a ponerle desde las 20:35 hasta las 20:40. Muy bien, jóvenes. Todas sus asistencias han sido anuladas. Hay cero. Marquen asistencia en este momento. Tienen un minuto. Un minuto, jóvenes. Ya han pasado 10 segundos.
30 segundos. ¿40 segundos? ¿55 segundos? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, ¿podría subir más arriba para ver si está mi nombre? Porque sí mandé, pero no veo mi nombre. Y tiempo cumplido. Tiempo cumplido, jóvenes, y cerramos esto. Ese es el problema, ¿no? Marcan asistencia y van a hacer sus cosas, todo, ¿no? Total, ya tienen asistencia. Bueno, no es tan importante en realidad. La nota no es significativa de una asistencia, pero por lo menos me da a entender a mí que en ese día, por ejemplo, no están asistiendo y eso de alguna forma me sirve como un indicador de por qué un estudiante está mal o está bien y sale bien o mal en un examen. Bueno, ya está. Quieren ver si están aquí, pueden revisar ya si ha sido considerada su asistencia. Hay 30 que han marcado. Listo. Ahí están los que han asistido. 30 estudiantes. Muy bien. Cerrado, ya no hay más, ¿no? Eso es todo. 30 han marcado su asistencia. Antes estaba con 40 y tantos, ¿verdad? Y no era correcto, ¿no? No estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Están mal acostumbrándose. Bueno, continuemos con esto. Entonces, estábamos viendo este problema y aquí hay varias alternativas, ¿no? Varias alternativas. Yo voy a optar por una de las tantas que ustedes podrían. Cada uno puede plantear un camino. Aquí digo, CR igual, pongo pues a ver 12,50%. Entonces se explica pues acá, ¿no? Se dice. eh, Nota puedo poner, ¿no? Observación. El CBR de la capa subrasante compactada fue asumida, considerando que el CBR natural es 11,3%. Listo. Haciendo esa consideración, eso pues, y yo asumo que es más. Simplemente fue asumido. Estoy diciendo que fue asumido, ¿no? Listo. Estoy demostrando que conozco la norma, estoy demostrando que tengo criterio. Estoy asumiendo un valor, puede ser 13, 13,5, 14, ¿no? En realidad el suelo tiene un comportamiento no lineal. Aquí no hay una fórmula que te diga tienes que hacer el ensayo para saberlo. Puedes poner acá, ¿no? Para conocer el valor real, se recomienda hacer el ensayo, pues, ¿no? De CBR en laboratorio para determinar el valor de CBR al 95% de la máxima densidad C, que eso hay que colocar acá. Con eso que demuestras que sabes, que conoces, que has entendido y sabes lo que estás haciendo. Entonces, cuando uno sabe lo que está haciendo, coloca, escribe y dime, en un examen te pasan la pregunta y tú esta misma anotación igualito lo copian, con errores, o sea, caen en ese problema. Es decir, se dejan contaminar con otra respuesta, con otro criterio. Lo mejor que puedes hacer es tú seguir tu criterio, no mires otras respuestas porque te van a contaminar y tus respuestas se van a parecer mucho y listo. Después no vas a saber explicar por qué el 0,0 que has obtenido, ¿no? Claro que yo sí te lo voy a sustentar, pero tú obviamente te vas a quedar descontento, te vas a hasta resentir conmigo de repente, pero te lo estoy advirtiendo, que conste. Muy bien, entonces ya una vez que has determinado esto, ya está. Ahora es fácil, ¿no? ¿Qué cosa haces? Agarras tu librito
Y aquí hay unas fórmulas que vamos a utilizar para determinar ya el valor de diseño de la subrasante. Acá está. Dice módulo de resiliencia compuesto. Esto está en la página 82. Módulo de resiliencia compuesto. Generalmente la subrasante de un pavimento está compuesta por más de una capa. En este caso tiene dos, ¿verdad? El suelo natural y la capa subrasante. Se utiliza esta formulita para hallar un módulo resiliente compuesto. En este caso tenemos CBR, no tenemos módulo resiliente. Eso no hay ningún problema. Esta fórmula lo podemos utilizar también con CBRs. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Vámonos a nuestra fórmula y decimos acá, ¿no? El CBR compuesto en la progresiva 55 más 500 es igual al CBR de la capa subrasante, que en este caso es 12.5, por la altura al cubo, o sea, 0.30 al cubo, más el CBR del suelo natural, 11.3 por la altura al cubo, y aquí en detalle. ¿Cuál es la altura del suelo natural? No hay altura, la profundidad es infinita, ¿no? ¿Hasta dónde vas a considerar? Ahí entra a tallar la profundidad de influencia. ¿Cuánto te dice que es la profundidad de influencia? 1,20 del nivel de subrasante. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que la influencia de las cargas que recibe la subrasante son influentes, influyentes, tienen influencia, son considerables hasta 1,20 de profundidad. Y más allá ya son despreciables, ya no vale la pena considerarlo porque se hacen pues mínimas, ¿no? Entonces, utilizando esa profundidad de influencia, digo, ¿no? Aquí mi espesor va a ser entonces la profundidad de influencia 1,20 menos ya el espesor que tenemos acá, 0,30. Ese sería el espesor a considerar en el suelo natural, menos 0,30. Eso al cubo. Listo. Ya está resuelto el problema. Fíjense que estoy aplicando la formulita esta, ¿no? Mire, ¿qué dice? Módulo de resiliencia 1, que es CBR para nosotros de la primera capa, por D. D es el espesor de la primera capa elevado al cubo, más módulo de resiliencia 2 por el espesor de la segunda capa al cubo, y si tienes 3 capas, más 3 capas. Y puedes ir más, es decir, más capas. Sobre los cubos, sumatoria de los cubos de espesores. Listo, y con eso hallas el módulo resiliente compuesto o CBR compuesto en nuestro caso. Entonces aquí sería 0,3 más lo que tenemos en este paréntesis, 1,2 menos 0,3 al cubo. Muy bien. ¿Cuánto sale eso? CBR, no cometan pues el error de enviar un CBR con 5 decimales y sin el símbolo de porcentaje, jóvenes. ¿Qué pasa, no? Sigo esperando una mejor respuesta, ¿no? Criterio, jóvenes, criterio. Ustedes, porque su calculadora da 15 decimales, no le copien pues los 15 decimales, ¿no? Criterio. ¿Cuántos decimales utilizamos en valores de CBR? Perdieron otro punto. Un decimal, 11,3 nada más. ¿Seguro? 11,3. Bueno. ¿Cómo pierden puntos así, jóvenes? ¿No quieren puntos? Claro, se sobran con los puntos. 11,3%. Entonces, ese es mi CBR compuesto en la progresiva 55 más 500. Y eso es lo que anoto aquí en mi formulario, ¿no? Ya he calculado CBR compuesto aquí. Es 11,3%. Puedo rellenar los datos acá, ¿no? Porcentaje CBR de la capa subrasante, ¿cuánto era? De la capa subrasante era, estoy asumiendo, ¿verdad? ¿Cuánto? 12,5 creo que era, ¿no? 12,5. El CBR de relleno en este caso no se requiere, pues, ¿no? No hay relleno, solamente es una capa subrasante porque es un corte. Espesor de la capa subrasante, eso sí está como dato acá, le pongo la referencia, es este valor, 0,3. Espesor de relleno no hay, no existe en este caso. Espesor del suelo natural tampoco, ¿verdad? El suelo natural no se ha utilizado y así quedaría. Y este es mi CBR compuesto. Primer progresiva resuelto. La primera nos hemos tomado el tiempo, hemos explicado, hemos aclarado las cosas y así hay que hacer para cada progresiva. Claro, en las demás ya va a ser más rápido, ¿no? Ya conocen el mecanismo y es más rápido, es más fácil.
de acuerdo, pero siempre hay ciertos casos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo todavía tenemos? Mm, Ya estamos sobre la hora. Sí, ya me pasé un minuto. Nos vamos a quedar ahí. Ahí tienen la hojita, ya estamos avanzando. Todos los cortes que restan, calcúlenlos. En la siguiente clase yo les voy a preguntar hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Luego continuamos con estas, les hago unas muestras, ustedes continúan y así terminamos este ejercicio. Nos vemos el día jueves, me parece, en su examen, ¿no? ¿O hay algo que quieran decir? No, creo que todo está ya. Nos vemos el jueves, jóvenes. Buenas noches.